La Zona Cero. Como siempre, por estas fechas analizamos junto a Carlos Canales y Jesús Callejo las profecías que ya están empezando a aparecer en diferentes foros, en diferentes medios del año 2008, lo que nos espera en los próximos 365 días. Pero Jesús, Carlos, hay que analizar las profecías que justo hace un año contabais con Juan Antonio, que predecían los hechos terribles en ocasiones que se preveían para el 2007 y que una vez más, la mayor parte de ellas, por no decir que todas, no se han cumplido. Sí, todas, porque todas eran apocalípticas, todas profetizaban el fin del mundo, así que por suerte, una vez más, un año más, tenemos que decir que habemos año nuevo, porque han fallado los agoreros apocalípticos, videntes con V y con B, porque hay algunos que realmente de videntes tienen poco. Pero bueno, yo creo que es una profesión que no se extingue, a diferencia de otras, y que cada año nos van desgranando pues distintos sustos de este tipo. Y efectivamente, como tú bien decías, en el 2007 se anunciaron varios apocalipsis que no se han cumplido. Uno de ellos, el de Chaudhary, que dijo que el 22 de junio del 2007, pues ni más ni menos que 300.000 personas morirían en un temblor de tierra en el sur de Asia. No murieron en el temblor de tierra, pero casi muere él de temblor cuando le corrieron a gorrazos, porque las autoridades de Nepal y el Consejo de Astrólogos pues tuvieron que salir un poco al paso diciendo que bueno, que este hombre que astrólogo tampoco era para tanto, pero sin embargo el susto sí que se lo metió pues a muchísima gente, dando un día concreto donde iba a ocurrir esta catástrofe. Y así pues podríamos desgranar unas cuantas más, pero por suerte ya decimos que el 2007 ha pasado y ahora yo creo que toca el turno al 2008, que una vez más, como siempre decimos Carlos y yo, las profecías están hechas para no cumplirse. Solo una cosita como comentario de Jesús, porque me parece gracioso. Hay un tipo de profetas que está muy de moda, que eso lo vamos a comentar hoy, que es el profeta que intenta, yo creo que se lee en el New York Times y el periódico de su barrio o algo así, y entonces intentan afinar por base a lo que se llama prospectiva, ¿no? Eso sacan brillantes conclusiones basadas en teorías aparentemente científicas o de comentarios de la prensa, radio y televisión de su zona. Entonces aventura una teoría que parece lógica, que es como, por ejemplo, no sé, cuando se hablaba de la gripe aviar, pues la gripe aviar se extenderá irremisiblemente por el mundo y matará a 1/3 de la población mundial, alguna barbaridad de ese estilo. Entonces ese tipo de profetas están extendiéndose mucho y se complementan con los que dicen lo de siempre: el año que viene morirá Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? que es lo habitual, ¿no? Que es una, bueno, ahora porque el Papa está recién elegido, pero son las clásicas de toda la vida: la reina de Inglaterra, Fidel Castro. Entonces hay unas cuantas, eso es lo que es de profeta fácil. Yo creo que habría que hacer un seguimiento específico a estos, a los caras, a los que siempre hacen que mueran, porque nunca aciertan. Bueno, pero este programa, una vez al año, quedan aún, bueno, algunos de los damnificados, de los profetas damnificados, dirán que quedan 2 días, que estamos a 29 de diciembre, que quedan 48 horas para que se cumpla alguna de ellas. Bueno, estamos seguros de que no se van a cumplir, pero esto sirve para fiscalizar esas profecías, analizarlas ahora a final de año, que va a comenzar un nuevo ciclo, y dentro de un año, bueno, atender a lo que la realidad ha dictado, que en tantos y tantos casos pues nos dice que no, que se equivocaron, pese a que, como dice Carlos, en muchas ocasiones casi parecen ir a tiro fijo en función de la realidad, en función de los hechos que están copando la actualidad, intentar, bueno, intuir el futuro más que profetizarlo. Sí, yo creo que hay como 3 tipos de profecías cada vez que se acerca un año nuevo. Está la prospectiva científica, es decir, aquellos que calculan lo que puede ocurrir pues a nivel de los acontecimientos políticos y geológicos. Entonces, bueno, pues pueden acertar más o menos, pero bueno, están basados más o menos en datos fiables, ya te digo, en función un poco de la climatología, de los seísmos, etcétera, etcétera. Después están aquellos que hacen predicciones generales. Dicen, va a haber crisis. Pues muy bien, está muy bien, porque nunca fallan. O va a morir alguno de estos grandes personajes, que si no muere, algún día aciertan, y entonces se atribuyen unos cuantos aciertos. Pero vamos, son profecías muy genéricas, muy casi a tiro hecho, ¿no? Y después están aquellos que se aventuran más, que son los que meten más la pata porque dan fechas concretas. Entonces, cuando alguien ya da una fecha concreta, pues está abocado al fracaso, porque ese es un leitmotiv de todas las profecías. Lo que se cuentan, los hechos que se narran en general, suelen ser ciertos antes o después. Lo que fallan es cuando determinan una fecha. En este caso, por ejemplo, un predicador evangelista amigo tuyo, Bruno, que es Pat Robertson, fundamentalista donde los haya, fanático. Sí. Bueno, pues este hombre cada año aventura un montón de desgracias, porque dice que Dios le habla. Dios le habla directamente, en fin, tiene ese privilegio, es un elegido, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces
el año pasado comentó que después de septiembre del 2007 hasta diciembre del 2007, o sea, yo por lo menos hay un pequeño margen, pues dijo que algo a nivel nuclear iba a ocurrir en el mundo. En fin, no se atrevía a decir ni fecha ni exactamente por quién vendría esta deflagración nuclear, pero evidentemente también se equivocó, pero siempre con esa misma intencionalidad de encoger el ánimo, de asustar un poco, pues para llevar más almas a su rebaño, me imagino, ¿no? Pero claro, este tipo de cosas son peligrosas, porque cuando una y otra vez Pat Robertson y otros fundamentalistas, en este caso estamos hablando de predicadores evangelistas, vuelven a decir las mismas barbaridades, hombre, yo creo que habría que tener un cierto correctivo, por lo menos en este caso moral, porque es continuo las meteduras de patas que hacen. Entonces son pequeños ejemplos de 2007 que no tienen nada que ver con el 2008 que vamos a contar, porque estas vienen ya publicadas en libros, lo cual todavía tienen ese carácter comercial y mercantilista, pero que en definitiva están abocadas al fracaso como dentro de 366 días. En este caso te corrijo, porque ya sabes que el 2008 que está empezando es bisiesto. Efectivamente. Esa es una profecía que seguro que se va a cumplir. Eso seguro. Que será bisiesto este año 2008, en donde las profecías de Carlos, una vez más, tienen ese carácter apocalíptico. Sí, lo que pasa que... Sí, por supuesto que lo son siempre apocalípticas. Lo que pasa que es que este año, por lo menos, a ver qué ha traído Jesús, yo he decidido centrarme en los que se van a forrar con esto. Vamos a ir ya claramente a los que sacan dinerillo con esto y a los que lo hacen bien. Porque la gran moda, es decir, lo interesante de hacer un gran libro de profecías es colocar un año en la portada, para que la gente tenga un punto de referencia de partida, y luego reescribir el libro cuando has fallado. Es decir, pero bueno, todo tiene luego una explicación. Es que tiene riesgos. Hay gente que tiene un gran mérito, como von Brunn, que lo ha conseguido hacer durante casi 2 décadas, lo cual es algo llamativo y notable. Yo voy a empezar hoy por un amigo de Jesús, el reverendo Ronald Wieland. Bueno, tenemos una cantidad de amigos que es, en todos los actores. Bueno, él es una persona modesta, dice que Dios le ha enviado al mundo fundamentalmente, para ser el profeta de las 3 grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islamismo, que descienden o que consideran a su Dios al Dios de Abraham. Eso es modesto. Sí, él ha venido para dar información a las 3 religiones, para que andarse con chorradas. Y el mundo se lo reconocerá en el futuro como uno de los grandes profetas que ha venido a la tierra en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el problema? Que si se lo reconoce después de lo que dice, pues no sé quién se lo va a reconocer, porque es un apocalíptico absoluto. Entonces, él acaba de publicar un libro que se llama 2008, El testigo final de Dios, que es una revelación, atención, de un libro revelado, que es el Apocalipsis. Con lo cual es, en cierto modo, una revelación interpretadora del Apocalipsis ajustada al tiempo actual. ¿Por qué el 2008? Pues porque al final del 2008, según Wieland, comenzarán a cumplirse las profecías que se refieren a los 7 truenos del libro del Apocalipsis. Ahí es nada. Entonces, ¿y cómo lo sabe? Bueno, lo sabe básicamente porque, como en el caso que ha citado Jesús antes, habla con Dios. Yo siempre he dicho que hablar con Dios es bastante normal, pero que el problema es cuando Dios habla contigo. Es cuando empiezan las cosas a jorobarse, a torcerse. Bueno, pues Dios habla con Ronald Wieland y le ha facilitado una serie de información sobre cómo será el tiempo del fin y cuáles serán los hechos que lo marcarán. Entonces, los hechos que marcarán el fin del mundo aparecen marcados por una cosa que él, como buen patriota protestante y anglosajón, determina que es el fin del dominio mundial de los Estados Unidos a partir del otoño del 2008. O sea, casualmente coincidirá con las elecciones. Sí. O sea, ganará Obama, dirán que como es negro, bueno, alguna cosa de este estilo. Algún pretexto habrá para que puedan justificar, si no que es Hillary porque es una mujer y si no por lo que sea. El caso es que podrán justificar que eso abre una crisis sin precedentes en el mundo que llevará a Estados Unidos a la pérdida de su liderazgo. A partir de entonces, como él dice, se abrirán los 7 truenos del Apocalipsis y como que equivale a los sellos, es evidente, y comenzará el fin del mundo tal y como la Biblia ha escrito. Creo que con Tercera Guerra Mundial. Por supuesto, con Tercera Guerra Mundial absoluta, con Tercera Guerra Mundial, porque la Tercera Guerra Mundial siempre está escrita. La Tercera Guerra Mundial, bueno, por supuesto, adivinar quiénes son los malos. Esa perspectiva de la que antes hablábamos indica que ya los rusos ya no aparecen en esto, ¿no? Ahora son los árabes. Claro, efectivamente. Son los árabes que son muy malos. ¿Con quién salían los árabes malos? ¿Qué acción ateorra queda por el mundo todavía, hombre? Con los chinos, que son más malos. Siempre ocurre igual, siempre ocurre. ¿Cuáles serán las señales? Bueno, las señales están claramente marcadas, como siempre, a través, bueno, por cierto, es curioso porque algunas de las profecías de los profetas de este tipo, como normalmente escriben los libros antes de la fecha de publicación, luego hay errores que ya no pueden corregir, o sea que ya antes de salir a la venta ya se les ha jorobado el libro. El caso es que, como sabéis, Sarón, la historia de Sarón es bien conocida, lo que le ocurrió al antiguo fue el presidente, ¿no?, de Israel, no solo primer ministro. El caso es que Weyland le daba por muerto.
Entonces la da por muerto una fecha equivocada, pero bueno, eso lo ha podido corregir porque él dice que probablemente podría ser alguien relacionado o bien con Ehud Olmert o bien con su hijo, Gilad Sharon, con lo cual de esa manera hace una especie de interpretación a la larga, que siempre es más bonito, que será la persona, dice que cuando Israel le otorgue a uno de estos dos un poder omnímodo como nunca nadie ha tenido desde la fundación del Estado, que será una de las primeras señales a la cual se unirán, pues bueno, señales que cualquiera puede ver, como por ejemplo cosas evidentes, como que habla desde la gripe aviar hasta por supuesto el ateísmo imparable, el feminismo, la pérdida de la familia, la gripe aviar que volvería, ¿no? Sí, la gripe aviar está muy citada, la gripe aviar les dejó tan obsesionados que les ha jorobado a todos. Bueno, el caso es que en una entrevista que he hecho hace poco, bueno, porque es autoentrevista en su página web, en todos los seguidores que tiene, y además sabéis que es como buen telepredicador y como buen pastor, es un tipo mediáticamente llamativo. Entonces, bueno, que sepáis eso de que el principio fundamental es que la guerra final será provocada por el choque de las religiones y por los gobiernos que imponen las religiones. ¿Qué quiere decir con eso? Que los malos de la película son todos aquellos que tengan un gobierno inspirado o muy próximo a una religión. Ahora ya sabéis. Claro. Franco murió, así que ese no puede ser culpable. ese seguro que de momento no, pero cierto es que muchos tiros apuntan y en muchas ocasiones Israel lo que aparece, ¿no? Como esa malos. Tan bíblico además esa profecía, y el mundo árabe, los atentados relacionados con el mundo árabe, el terrorismo que está tan presente ya en la conciencia colectiva, ya verás luego algunos tantos y tantos lugares que ya aparecen señalados y marcados como objetivo de esos atentados, y ya están en las profecías. Se podría hacer un monográfico de ciudades que van a ser atacadas casi, sí, es verdad. Mira, ahora vamos a citar unas cuantas, empezando por las que van a ser el 2008, como es lógico, claro. Para que la gente vaya tomando nota. Sí, porque Jesús querrá comentar algo también de Weyland. No, pero es muy oportuno que... sí, mi amigo. Sí, ya, eso que va a misa, ahora voy a hablar de uno que es Heber Storloz, que es su amigo, porque también va en la misma línea. Hombre, Storloz él coge el Apocalipsis y el libro de Daniel. No, pero un poco antes, un poco la observación que tú comentabas, Bruno, es verdad. Fíjate, yo tengo todo un listado de ciudades en las que no hay que vivir si es verdad lo que dice que van a ocurrir en los próximos años estos catastrofistas. O sea, porque hay ciertas ciudades que quedan muy mal paradas. Estados Unidos, bueno, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, son terroríficas. ¿Sabes van a por qué ser engullidas por las aguas. Además, fijaros un detalle, esto forma parte de estas gracias que hacemos en el programa, ¿no? Hay dos ciudades que sistemáticamente, cada vez que viene un monstruo del espacio, las destruye, que son París y Nueva York. O sea, la Torre Eiffel la han pisado monstruos gigantes salidos del mar, la han destruido extraterrestres, la han lanzado bombas atómicas. Hay ciudades, Nueva York y París. Casi la Mir, ya lo dijo Paco Rabanne, que la Mir iba a caer en el año 1999. Nueva York y París están gafados, hasta Godzilla lo pisoteaba para Nueva York. O sea, un desastre total, ya todo el mundo. Bueno, por lo menos Madrid se salva. Sí. No creas, ya verás. Bueno, hay que recordar, antes de meterme con esta profecía de Herbert Storloz, en fin, el amigo de Carlos Canales, que ya veréis también que es el predicador más divertido, hay que decir que el 2008 es el año de la rata para el calendario chino. Empieza el 7 de febrero. Ya sabes que todos esos años dentro del calendario chino pues tienen sus pros, sus contras. Además, en este caso es el año de la rata Tierra Yang. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se produce estas mismas características cada 60 años. Es un ciclo de 60 años. Y una de las cosas que se comenta, bueno, aparte que es un año como esperanzador, no va a ser muy malo a nivel general, pero sí se anuncia que en general los años de la rata suelen ocurrir desastres naturales, con lo cual ahí ya se abonan pues otro tipo de agoreros, como el que vamos a comentar ahora, que es este Herbert Storloz, que es un inventor jubilado de alta tecnología, pero también que le da por manejar la Biblia, en fin, analizar los pasajes del libro de Daniel, que es un libro donde todo el mundo recoge algún tipo de predicción o ve algún código secreto, algún código oculto, y también el Apocalipsis, cómo no. Y entonces él sitúa entre el año 2008 y el 2018, sitúa lo que él dice que es la gran tribulación. Es decir, hay una serie de años que ahora empezaría en este año el principio del fin y que se van a dar una serie de acontecimientos. Incluso establece una hoja de ruta. Ahora hay otro que también, ya veréis que esto es muy curioso. Hay una especie de coincidencia entre los profesionales de la profecía apocalíptica. Debido a los grandes fallos de los años 90, cuando fallaron el año 99 y 2000, ahora todos lo que hacen es que en vez de irse, por ejemplo, el 2012, que sería una fecha muy concreta, establecen hojas de ruta, una especie de protocolo del desastre que va desde el 2008, todos coinciden en el 2008, y lo extienden. En el caso más lejano, yo lo tengo recogido hasta el 2048. Pero luego veremos que hay variantes. O sea, que alguna... Claro, y entonces pero además da una fecha en cuándo va a empezar esta gran tribulación.
este principio del fin, que es el 21 de diciembre del 2008, ¿vale? Que es la fecha de inicio de esto. ¿Y cuándo terminaría? Pues un 21 de diciembre, pero ojo, no del 2012, en este caso del 2015. En fin, nos da unos cuantos años de más. No especifica días concretos, pero Storlord predice, por ejemplo, ese plan de Dios para la humanidad, como reza el subtítulo de su obra. La obra se titula ¿Se acerca la gran tribulación? Se pregunta. La contesta rápidamente. En la primera línea ya sabes que sí. Y empieza diciendo algo muy curioso. ¿Dónde empieza todo? ¿Qué ciudad es la de la gran tribulación? Donde va a ser un poco como ese gran juego, ¿no? Donde van a ir cayendo las piezas. Pues empieza en Nueva York, cuando será arrasada por los terroristas musulmanes, como no, con bombas atómicas. Entonces esto genera una reacción en cadena. El gobierno de Estados Unidos se desquita destruyendo a su vez con armas nucleares unas cuantas capitales del mundo islámico. El mundo islámico se cabrea y entonces en medio de esta confusión surge un gran líder de la Comunidad Europea que consigue que 10 naciones árabes se junten y firmen un tratado de paz con Europa, no con Estados Unidos, con Europa. Y esto es lo que impide, por lo menos, que mucha población muere. Solo se conforma con un 25% de la población que va a morir durante 3 años de intranquilidad y agitaciones políticas, como él lo define. ¿Qué fechas da él? Porque ahora veréis que hay matices. Sí, él dice que todo empezaría el 21 de diciembre de 2008. Y luego ya no especifica meses concretos, no se arriesga tanto, pero dice que a partir de ahí, empezando en Nueva York ese ataque terrorista, pues Estados Unidos va a generar una cantidad de conflictos que ya te digo, que genera pues una reacción en cadena poco a poco, como si fuera un dominó, que van cayendo las piezas hasta que se firman tratados de paz, la gente muere, o bien por la cuestión bélica o sencillamente por las hambrunas. Hasta un 25% de la población se atreve a aventurar. Nada más y nada menos. Empieza en Nueva York, una de las ciudades atacadas en esas profecías del año 2008, ya permanentemente en todos estos monográficos, pero además de Nueva York, Carlos, hay otras ciudades que han sido señaladas. Hay malos sitios para el año que viene. Lo curioso, hay un profeta de estos así escritores que se llama Manuel Sánchez, vamos a poner alguno también de habla hispana, tiene un libro escrito que se llama Caesarem de Nostradamus, el nombre en latín de Nostradamus, que aparte de todo tiene una curiosidad, y es que él mantiene su propio foro, un foro apocalíptico donde todo el mundo escribe. Uno dice, pues el mundo quedará aplastado por Hercúbulus, eso no es nada, será peor, dice el siguiente. Entonces, es saber quién dice más barbaridades. Pues morirá 3/4 partes de la humanidad abrasada, 3/4 partes, 4/5 partes, ignorante. Entonces están todos a ver quién dice más barbaridades. Y la verdad es pero todos, y ese es el primer grupo, y luego el otro grupo son de los que se han admirado, qué sabiduría, cómo ha averiguado perfectamente esto. Entonces, bueno, el caso es que su libro tiene un pequeño problema, y es que nos viene bien para el programa de hoy porque, claro, sus grandes desastres comienzan precisamente el 2008 con un ataque terrorista que convertirá a Bruselas en un mar de llamas. Bruselas. No es Nueva York, es Bruselas. No se le había ocurrido a nadie Bruselas, y eso que es la capital de la Unión Europea. Pues ya está marcada. Fallará, obviamente, ¿no? Pero tenemos todo el año para comprobar si arde en un mar de llamas Bruselas, cosa difícil, pues siempre llueve, tiene un clima de lo más desagradable. Pero el hecho cierto es que él sí da señales, con lo cual voy a dar la lista de ciudades en las cuales tenéis que alejaros, porque él da una serie de señales que comenzarán ahora el 2008, como siempre por de toda la vida. Edmund Dormer romperá la paz con un dirigente siria, Palestina, Hamas o Líbano, o sea, a elegir. Una vez que romperá la paz con alguno de ellos. De hecho la ha roto ya, pero bueno. Eso iba a decir. Y luego que esas profecías marca 2 hechos importantísimos, que son los que marcan, junto con la destrucción, con el incendio, el ataque o la agresión o lo que sea a Bruselas, que tenemos que estar atentos. Primero, de nuevo, un ataque, no dice de quién, si islamista o no islamista, matará al presidente Bush. Eso tienen que conseguirlo antes de enero, porque aunque las elecciones son en noviembre, entendéis que hay unos 15 días más o menos de impasse, con lo cual tenemos del 2008 para que se carguen a Bush. Se le acaban de cargar una película, pero parece que no es suficiente y quiere... Esa es una de las señales. Pero hay una que nos afecta, por eso hay que estar atentos. Un museo de España se inundará con una gran pérdida de importantes piezas históricas y documentos. Cuidadín. Caray. Nos acaba de marcar. Así que... A ver si va a ser el de teaser. Fijaros, a ver si también al final hace el túnel Gallardo y sunde aquello. Y al final pasa aquí algo. El caso es que, por supuesto, luego lo que utiliza son siempre las profecías para este año, que serán las básicas de todo el mundo, de las cuales 2 pues son las genéricas, del tipo modelo 1 que hemos dicho antes, como que Rusia venderá material nuclear necesario para que Irán tenga bombas atómicas, o que los países de América del Sur resurgirán de nuevo. Pues bueno. Sin embargo, que es no como decir nada, pero sin embargo, dice uno de ellos que demuestra el grave error de no estar atento a las noticias, que es que llegará la gripe aviar a las regiones del Mediterráneo.
Atención, porque en el futuro, esto no dice ahora, en el futuro matarán a 2/3 de la humanidad. La gripe aviar. En el futuro, en el futuro. Bueno, eso lo ha dicho la OMS. No, es que estoy aventurando un poco las profecías que hace para años más, por ejemplo, para el 2010, que dice que habrá un atentado contra Benedicto XVI, probablemente por una mujer. Fijaos qué curioso. Pero eso ya sería avanzar mucho. De momento vamos a estar atentos a que nos quedemos sin un museo, a que arda Bruselas y a que a Bush le maten. Así que cuando sepamos esto, este tío por lo menos la verdad es que le echa valor, porque sacar un libro diciendo esto... por lo menos el museo precisa eso. Así, más preciso no se puede ser. Si ocurre algo, bueno, pues era por lo menos para planteárselo. Y si no, pues nada, vamos a su blog y empezamos a decir lo mismo. Joder, no ardió el mundo, solamente una bomba atómica, es usted un ignorante. Qué poca gente muerta. Tal. Imagino porque que este es un apocalíptico total. Que además de las ciudades habrá países muy señalados como víctimas de estas profecías, de los sucesos anunciados en las profecías, o como culpables, porque no cuesta mucho imaginar que Irán estará extraordinariamente presente en estas para el año que viene. Sí. Para el año que viene los grandes desastres son siempre en Asia, en general para el futuro. Sí, además, fíjate, el año pasado también en las profecías del 2007 nos referimos a unas profecías que cada año vuelven a sonar, ¿no? Que son las profecías de Sonja. Sonja no se conocían en Occidente hasta hace unos pocos años y bueno, habían sido rescatadas unas profecías de un vidente, de un astrólogo de Corea del Norte, que se publicaron a mediados del siglo XIX y bueno, pues que hacían vaticinios para estos años que estamos viviendo ahora. Y se hablaba en el 2007, pronosticaba una guerra mundial, que no ocurrió, pero sí que da siempre referencias a estos años futuros, hasta el 12, donde son casi siempre recurrentes. Y cuando habla esas profecías de Sonja, ya digo que estamos hablando del siglo XIX, cuando habla de lo que puede ocurrir, casi siempre están implicadas Estados Unidos y Corea del Sur. Claro, entonces, que son un poco Corea del Sur, como la que desestabiliza un poco este establishment político. Corea del Norte se ve abocada a meterse en una guerra, Estados Unidos también y China también. Entonces, dentro de ese escenario político y apocalíptico, Sonja casi siempre hablaba de estas potencias, bueno, unas potencias de primera y otras de segunda. ¿Quiénes estarán implicados? En fin, siempre es muy difícil saberlo porque cuando se habla de guerra nuclear hay como dos bloques muy diferenciados. Por una parte está siempre Estados Unidos y por otro uno más heterogéneo serían los países islámicos. Casi siempre todo el bacalao se parte en esa línea. Pero fíjate, un poco de las muchas que se podrían esgrimir, pero tampoco hay que ser reiterativos y aburrir al personal, te voy a comentar una que es muy curiosa porque es una iglesia muy original que se llama la Iglesia de los Eugenios. No sé si habéis oído hablar alguna vez de ellas. Bueno, la Iglesia de los Eugenios ya lleva hace tiempo, ¿no? Pero ellos vaticinan el fin del mundo para el 5 de julio del 2008. ¿Por qué? Porque desde el año 1998 siempre dicen que el fin del mundo ocurre un 5 de julio. Saben que no ocurre, pero les da igual. Porque lo que hacen es que el fin de semana anterior se pegan una juerga tremenda. Bailan, se emborrachan. Es una iglesia original porque parodia los cultos religiosos, incluyendo la cienciología, los raelianos, la iglesia de la unificación, todos ellos. Y al final, cuando ya están medio beodos todos, pues están esperando que lleguen unas diosas extraterrestres del sexo, que las conocen como Sith, les abduzcan y les lleven al séptimo cielo. Entonces ellos se lo pasan muy bien porque se ríen del apocalipsis directamente. Y entonces dicen que el nuevo apocalipsis va a ocurrir el 5 de julio de 2008 y lo van a celebrar el fin de semana anterior. Es como lo de la profecía de los indios Hopi, que es muy gracioso porque le pasa lo mismo, una profecía permanente, ocurre todos los años, porque las señales que hicieron los brujos que interpretaron los indios Hopi, y sobre todo que interpretaron los que les interesaba interpretar las leyendas de los indios Hopi, porque los pobres indios Hopi probablemente nunca dijeron nada, decían siempre una profecía teóricamente cumplida, que decían que el fin del mundo comenzaría justo en el año en el que las grandes serpientes de metal y los ríos de piedra estén por todo el planeta, cuando los mares estén todos contaminados y los pedazos del cielo hayan caído a la tierra. Lo único que cabe esperar entonces será una guerra entre el hombre blanco, que siempre son los americanos, y sus enemigos. No define quién. Entonces es muy gracioso porque la profecía da dos posibilidades claras. Una, ¿cuál es el único lugar del mundo donde te puedes refugiar? Esa es una mala noticia, porque es Arizona. ¿Cuál es la buena? Que es temporal, porque luego, no, afortunadamente, el resto del mundo se cura. Entonces, es una profecía permanente, con lo cual todos los años tienen que ocurrir desde aquel momento, desde que entraron los hombres blancos con sus armas de trueno en el territorio de los Hopi. Por cierto, los Hopi no sabían que existía el mar, pero eso no tiene sin importancia, que no altera la profecía para nada. La verdad es que me parece que lo bueno de todo esto es que dentro de un año podremos volver a decir las profecías que no se cumplieron durante ese 2008, que no habrá ocurrido nada.
esperemos y lo deseemos, por supuesto, ni en Bruselas, ni en Nueva York, ni en Oriente Medio, y que celebremos que sea, como dice ese calendario chino, que sea un año tranquilo. Sí, por favor, todo el mundo, deseamos, todo el mundo atentos a posibles falsificaciones en nuestra referentes a la selección española en Eurocopa. Que no pase el año pasado. Y hago el vaticinio de que este año, el 2008, es el año internacional de la patata, según la FAO. No me voy a equivocar en eso. Muchas gracias, Jesús y Carlos. De nada. Hasta luego.